creo que para todos y todas aquellas que seguimos sosteniendo la idea de que se puede pensar las sociedades en clave de igualdad y de emancipación, la foto que nos devuelve tanto el mundo como la región no es muy alentadora, ¿no? En este sentido, hay un desafío muy importante para el pensamiento crítico, básicamente porque tenemos un mundo donde no faltan los elementos de desigualdad aberrantes que lo caracterizan. Cuando uno mira los porcentajes de apropiación de los ingresos y de la riqueza a nivel mundial, estamos viviendo situaciones de desigualdad pocas veces vistas. El 1% de la población del planeta apropia prácticamente el 46% de los recursos disponibles, y si uno se extiende al 10% ya se llevan el 86% de los recursos disponibles, con lo cual los niveles de desigualdad son aberrantes y las tensiones que esto plantea a nivel internacional son muy significativas. Es un mundo en disputa por la conducción de la globalización entre los diferentes estados que conforman el orden capitalista a nivel internacional, claramente con una situación de declive de los Estados Unidos y de ascenso significativo por parte de China, y con un mundo que es difícil catalogar como humano, ¿no? A partir de las miles y miles de personas que todos los días huyen de países en situación de desarticulación completa, o que huyen de las guerras y del hambre buscando encontrar solución a la vera de los países más desarrollados y que por lo general se encuentran con los muros, con la muerte, con la imposibilidad de resolver y demás, y con la indiferencia general del sistema mundial. Pero lo más grave del punto es que en ese contexto, y en un contexto donde además la experiencia socialista a nivel mundial ha vivido una derrota importante, donde el paradigma transformador aparece hoy con ausencias manifiestas, los cuestionamientos a la globalización, que por cierto han existido y siguen existiendo, que van desde lo que ha vivido América Latina con sus experiencias progresistas, pasando por la primavera árabe, los ocupa en los Estados Unidos, los indignados en España. Cuestionamientos han existido. Ahora, estos cuestionamientos normalmente no han podido consolidarse, y además hay una capacidad muy importante por parte de versiones fuertemente reaccionarias y conservadoras, con características racistas, misóginas y demás, que terminan dando lugar a fenómenos como el de Trump en los Estados Unidos, el Brexit en Gran Bretaña y la emergencia de experiencias neofascistas en Italia o en distintos países de Europa. Así que me parece que es un tema importante a considerar, del mismo modo que también, obviamente, América Latina vive una presencia creciente de gobiernos de derecha, triunfando por vía electoral, es decir, con apoyo de la ciudadanía, y ocurre luego de una experiencia importante que caracterizó la década pasada, donde hubo en nuestros países presencia de gobiernos progresistas. Consecuentemente, también hay una reflexión que hacer respecto a qué relación tiene el hecho de que hoy estén triunfando experiencias de esta naturaleza frente a lo ocurrido con las experiencias concretas de los gobiernos progresistas. Y aparecen allí varios elementos a considerar respecto a lo que estas experiencias efectivamente estuvieron en capacidad de hacer y en qué medida han construido condiciones de desencanto en determinados sectores poblacionales que abren la puerta a la posibilidad de que determinadas expresiones de derecha puedan galvanizar apoyos electorales tan significativos. No estuvo en discusión el capitalismo en nuestras sociedades. El régimen capitalista está vigente y ha estado vigente en los últimos 50 años. En todo caso, lo que estamos discutiendo
es el acceso por vía de la legitimación electoral de gobiernos de derecha. Y en todo caso lo que hubo antes fue gobiernos que plantearon otras cosas en el marco de un régimen capitalista que no se alteró. Esta discusión, colocada así, tiene otros componentes, otros contenidos, que creo que es importante verlo, porque a nivel más general, hoy cualquier evaluación de las amenazas que tiene el mundo en su tipo de desarrollo, cambio climático y demás, indica con absoluta claridad que si esto sigue así, el final del planeta es una posibilidad. Ahora, se puede hablar del final del planeta, pero prácticamente parece impedido hablar del final del capitalismo, que francamente es el régimen bajo el cual el planeta tiende a extinguirse. Entonces digo, y haber corrido de la discusión el final del capitalismo es haber corrido de la discusión el proceso histórico y la disputa social central. E incluso instalar como único eje de la discusión entre dictadura y democracia, sin que implique el debate de qué tipo de régimen económico-social es el que en todo caso se constituye. Me parece que ese es un tema importante. Me parece igual también que es muy importante el señalamiento de Luis respecto a que el capitalismo financiero y tecnológico supone un cambio de época y supone una construcción de subjetividad, donde también la opción, una cosa es que no existan ciudadanos convocados por un proyecto de derecha, otra cosa es sí el hecho de la construcción de subjetividades que hacen de la opción racional individual antes que colectiva una clave de su existencia. Y esa opción racional individual actúa como un factor de reproducción de la dominación liberal capitalista mucho más contundentemente que otro tipo de cuestiones. Me parece que en ese sentido el tema de identificar cómo la derecha puede hacer una propuesta de sociedad o expresar un proyecto de sociedad y las dificultades que nosotros tenemos desde el pensamiento crítico, repitiendo muchas veces cosas que ya aparecen agotadas e incluso abandonando las mejores tradiciones del pensamiento crítico, es parte del problema. Me parece que el señalamiento que hizo Pedro respecto al modo en que se dio el proceso en Brasil, a la falta de atención por parte de la experiencia del PT frente a las movilizaciones del 2013 y lo que esto significaron, la dificultad para percibir esto por parte del PT y la capacidad por parte de la derecha para encontrar un discurso y una práctica que le permitió intervenir en ese proceso, junto a los señalamientos que él hizo respecto al tema de los desafíos, ¿no? La idea que tiene que ver con lo que planteaba acá Juan Carlos, que es otra idea de democracia, o sea, ver cómo este señalamiento de que por vía del ausentismo y por vía de la fragmentación es posible en el marco de la democracia representativa transformar en mayoría lo que es minoría. El caso argentino es por demás elocuente. Macri nunca ha sido mayoría. Ni siquiera cuando ganó en el 2015. Él sacó 26% de los votos en la primera elección, en la primaria, para llegar al... estoy no tomando en cuenta el 25% de ausentismo que tiene la Argentina, de los cuales el 10% es un ausentismo histórico y un 15% es el ausentismo que ha crecido en el marco de la experiencia democrática. O sea, hay un 15% de la población que en el marco del proceso democrático decidió dejar de votar. ¿Sí? Ahora, aún sacando eso, Macri sacó el 26% de los votos. Si lo hago con respecto a total el padrón, no llega al 15%. Pero sacó el 26% y llegó al 52% en el balotaje, que más por rechazo a otras opciones que por construcción propia. Y tenemos hoy una gestión gubernamental que tiene minoría a nivel institucional y sin embargo puede sacar todas sus definiciones parlamentarias
con sectores de la oposición que le validan, en nombre de la, entre comillas, gobernabilidad, que en la práctica es la articulación institucional para sostener este régimen, le garantizan el consenso que está llevando adelante. Yo diría que es muy difícil no hacerse cargo en la discusión esta de que también las experiencias progresistas en la región hemos tenido problemas. Y esos problemas también actúan como punto de anclaje para estrategias. Es más, en el caso argentino, si no logramos sacar a Macri a final del 2019, la verdad nos vamos a recibir de estúpidos, porque la verdad nunca ha habido un mandato gubernamental tan fracasado como este. No tienen absolutamente ningún elemento para mostrar y sin embargo el escenario tal cual está planteado todavía les permite discutir electoralmente y hasta que exista la posibilidad de que ganen. El escenario tal cual está planteado presenta condiciones donde ellos todavía incluso pueden ostentar una de las figuras políticas dentro del escenario de la dirigencia que tiene mayor consenso electoral, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Entonces, démonos cuenta de la magnitud del problema. Luego del desastre que han hecho desde que asumieron, igualmente todavía están en condiciones de disputar electoralmente su continuidad en el 2019. Digo, como problemas para ver, hay un problema que ha estado presente en los gobiernos populares, que es la relación entre la gestión gubernamental y las organizaciones populares. Esto ha sido un tema de discusión, de conflicto, que fue mejor resuelto en aquellos lugares, como Venezuela o como Bolivia, donde la idea de las constituyentes permitió abrir modos distintos de participación y de organización política, en línea con esto que planteaba Pedro, de otras alternativas de democracia. Y discusión de proyectos. Exactamente, y discusión de proyectos de sociedad. Ahora, bueno, no casualmente ahí por lo menos se enarbolaron planteos como el socialismo del siglo XXI, el socialismo comunitario, etc. Digo, en otros lugares los planteos fueron otros. Después, un tema importante que lo mencionó Luis por ahí es el tema de que la región vivió una bonanza económica en el marco de los gobiernos progresistas, de la mano de precios internacionales muy importantes, pero que en realidad no se utilizó esa bonanza para transformar la estructura productiva de la región, sino que se fortaleció la estructura productiva de la región. Es más, salimos de los gobiernos progresistas con experiencias más extractivistas que antes. Como teníamos buenos precios para las materias primas, eso sirvió para articular crecimiento con políticas sociales, por lo tanto contener y mejorar situación social, pero no puso en discusión el régimen productivo de la región, que era lo que había que poner, y hubo condiciones para hacerlo. Nunca la región acumuló tantas divisas para poder financiar una estrategia de transformación productiva, y esto no ocurrió. Entonces digo, es parte del problema. Y el otro problema es que enunciamos discursos latinoamericanistas muy importantes con experiencias de integración política como el UNASUR, CELAC y demás, pero en materia económico-social la integración tampoco caminó. Hubo discusiones, el Banco del Sur jamás prosperó, el Fondo del Sur tampoco, la moneda única tampoco, la coordinación de las políticas económicas de los países, las empresas latinoamericanas que se pensaron tampoco existieron. Y la verdad es que seguramente si la crisis del 2008, que cambió la situación mundial para la región, hubiera encontrado una América Latina que había comenzado un cambio productivo y un proceso de integración, las espaldas de los gobiernos para bancar una situación hubieran sido distintas. Ahora, como esto no había ocurrido, la situación empezó a tener una realidad concreta, que es que tanto a nivel, por ejemplo, de la Argentina en el último mandato de Cristina, como en el caso de Dilma y demás, el ajuste empezó en nuestras propias experiencias gubernamentales. No es que tuvo que llegar la derecha para empezar el ajuste, empezó antes el ajuste, y esto es parte también del problema. No es casual también esa falta de integración que también esa experiencia progresista permitió la aparición de una potencia
extracontinental que empezó a tener mucho que ver con nuestras naciones del peor modo, que es China. China consolidó las relaciones financieras y comerciales en la región, pero no con una región integrada que discutiera condiciones adecuadas, sino que estamos repitiendo modos de integración absolutamente perniciosos, que fortalecen la especialización extractiva y de materias primas de la región. Y el último punto que también merece ponerse en discusión es que, es cierto que la corrupción no empezó con los gobiernos progresistas, sin duda alguna. La experiencia de Menem en la Argentina fue monumental, el caso de Collor de Mello en Brasil también. Está claro que el régimen capitalista esencialmente es corrupto. De hecho, sus principales negocios son clandestinos, la trata, el narcotráfico, el tráfico de armas y demás. Así que, la corrupción en esencia del sistema es central. Ahora, cuando aparecen elementos de corrupción en gobiernos que hablan en nombre del pueblo, esto genera, en términos culturales, un impacto especial y genera discusiones en las cuales después tenemos que cargar mochilas que resultan difíciles de resolver. En realidad a nadie le cambia mucho la vida ni le parece muy distinto que Macri sea corrupto, porque uno sabe cuál es esa situación. Nadie le pide honestidad a los gobiernos de la derecha. Ahora, que ellos puedan presentarse como transparentes y señalar con el dedo de la corrupción a gobiernos populares es un déficit nuestro que indudablemente hay que tratar de resolver.